¿Es cierto que a partir de ahora pueden usar gusanos como ingrediente en alimentos y lo comamos sin que nos enteremos? Hoy aclaramos qué hay de cierto en esta afirmación, cómo identificar estos alimentos en el supermercado y sobre todo vamos a abrir un debate si esto realmente es saludable o no. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take a Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es uno de esos días que me hubiera gustado no grabar este vídeo y lo digo con toda sinceridad. Ya sabéis que yo intento siempre estar a la orden del día con las últimas novedades que salen, tanto en ejercicio físico como en alimentación. Y bueno, pues los vídeos en los que se puede poner en riesgo la salud a través de la alimentación, pues sinceramente no me gustan nada. Me hubiera gustado que fuera de otra forma, pero me veo en la obligación de manteneros informados y sobre todo que tengáis muchísimo cuidado. El día 10 de febrero, pues ya se dio carta blanca, ya es oficial que se puede comercializar y podemos encontrar algún alimento con harina de gusano. Si te gustan todo este tipo de informaciones y crees que es relevante para la salud, te pido que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito, regálame un like, comenta siempre de una manera educada y por supuesto a mí lo que más feliz me haría sería que la información llegara a más gente, es decir, que por favor que compartas el contenido. Circula por redes una información que resulta preocupante. La Unión Europea va a incluir harina de gusano, es decir, bichos e insectos en los alimentos y no los podemos comer sin que nos enteremos, por lo que la Comisión Europea se ha visto obligada a desmentirlo. Y no os voy a adelantar nada, pero vamos a ver si esto puede ser así o no. El consumo alimentario de estos insectos es una cuestión candente por diversas razones. Lo que se expone es que tienen propiedades nutritivas, que es una buena fuente de proteínas, grasas insaturadas, vitaminas y minerales. Segundo, que tiene un bajo impacto ecológico. Y tercero, que es una solución económica. Por todo ello, hay un gran interés en fomentar la industria de productos derivados de los insectos, incluida la alimentación. Nuevos alimentos. Según las normas, cualquier alimento que no haya sido consumido de manera significativa en la Unión Europea a partir de 1997 es considerado nuevo alimento. Esto quiere decir que para que se comercialice tienen que pasar estrictos controles por parte de la EFSA, la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria. Y es este organismo el que determina sus condiciones de uso, etiquetado y seguimiento tras su comercialización. Por lo tanto, el aditivo E120, también conocido como ácido carmínico, cochinilla del carmín o simplemente carmín, que es un colorante que le da ese color rojo a los alimentos, no es considerado un nuevo alimento, puesto que se aprobó en los años 80. Sin embargo, el aditivo E904, conocido como goma laca, que es un espesante y se utiliza también como recubrimiento de alimentos, pero que sepáis que son excrementos de larvas y gusanos, este sí que se considera un nuevo alimento, puesto que se aprobó en el 2003. Otros 4 nuevos alimentos que se aprobaron en el 2018 son el gusano de la harina, conocido científicamente como Tenebrio molitor, que no es otra cosa que un insecto que pertenece a la familia de los escarabajos y lo que se utiliza es una fase inicial de su desarrollo, es decir, sus larvas. Y los otros 3 alimentos serían la langosta migratoria, el grillo doméstico y el escarabajo del estiércol. Y hoy, ¿esto por qué es novedad? Pues porque se aprobaron en el 2018, pero cuando salen las leyes y se aprueban, pues tiene que pasar un tiempo hasta que realmente se hacen efectivas, es decir, que realmente se llevan a cabo. Y precisamente el gusano de la harina, el Tenebrio molitor, ha salido publicado en el BOE, os lo voy a poner por pantalla también, el 2025/89 del 20 de enero salió publicado la autorización de polvo tratado con radiación ultravioleta de larva de Tenebrio molitor.
y entrando en vigor el 10 de febrero. Esto quiere decir que ya el lunes podemos encontrar alimentos que lleven harina de gusano. Y esta harina con esta esterilización pues ya se puede vender y comercializar en toda la Unión Europea. Dicen que esto no significa que el uso de la harina del gusano lo vayan a utilizar en alimentos y que no lo sepamos. Y yo voy a exponer aquí por qué esto sí puede ser y cómo es posible que nos metan la harina del gusano sin que lo sepamos. Ellos tienen una serie de premisas que nos van a asegurar que no vamos a comer harina de gusano sin saberlo. La aprobación de harina de gusano como nuevo ingrediente permite su comercialización. Cualquier ingrediente debe declararse en su lista de ingredientes. Y aquí ya empezamos mal. Porque me estáis transmitiendo que en el caso de que aparezca que lleva harina de gusano, lo vais a poner en los ingredientes. Con lo cual me estáis diciendo que no voy a utilizar ninguna iconografía ni se va a utilizar en los frontales de los alimentos en sí, del etiquetado, para que se vea de una manera clara y sencilla. Me lo voy a poner en los ingredientes. Mira, como no hay problemas ya con otro tipo de aditivos, etcétera, que no se ven nunca y tenemos que estar mirando las etiquetas, que muchos de ellos encima hay que verlos no con lupa, con microscopio, porque no se ven. De hecho, os voy a contar algo. Cuando hice el primer vídeo de los alimentos con insectos, de cómo identificarlos, que me fui al supermercado y busqué todos los que pude, bueno, todos los que pude, no, unos cuantos solo, que llevaran la cochinilla del carmín, el aditivo E120, me encontré alimentos, ya no solamente que la letra fuera pequeña, ilegible, borrosa, etc. Es que me encontré envases, por ejemplo los de repostería, que el plástico, el sellado, venía justamente encima de los ingredientes, con lo cual era totalmente imposible ver qué ingredientes tenía ese alimento. Así que a mí que no me engañen y por supuesto que a nadie le engañen con esta historia. Ahora resulta que si lleva harina de gusano me lo voy a poner en lo de ingredientes. Empezamos mal. La siguiente premisa la voy a leer porque os voy a mostrar qué es lo que están diciendo y cómo viene nombrado o identificado el ingrediente de la harina del gusano. Y leo palabras textuales. Polvo tratado con radiación ultravioleta de larvas Tenebrio molitor, harina de gusano. Vamos a ver, ¿me estáis diciendo que vais a etiquetar un ingrediente con esa longitud? No lo creéis ni vosotros, fíjate lo que te digo. Luego me pondréis Tenebrio molitor o harina de gusano y se acabó. Además de que no se va a ver claramente que los alimentos lleven este alimento. Mira, no voy a decir alimento, voy a decir insecto, punto, se acabó. Lo que sí que se tienen que asegurar en el etiquetado también por ley es que puede producir diversas reacciones alérgicas o bueno, aquellas personas que sean alérgicos a los crustáceos. Y aquí os voy a decir también algo más. Precisamente las cochinillas, en general, el grupo, la familia de las cochinillas, también se consideran crustáceos porque son crustáceos terrestres. A mí lo que no me parece ni medio normal es que te den todas las propiedades, lo único que te ponen como negativo es precisamente el tema de las reacciones alérgicas, pero lo que sí que no nos dicen es que la mayoría de los insectos son transmisores de enfermedades, como puede ser, por ejemplo, un mosquito que te transmita la malaria, es decir, el paludismo. Y aquí sí que os pido que prestéis mucha atención con lo siguiente que voy a decir. Precisamente el Tenebrio molitor es transmisor de una enfermedad en concreto al ser humano y es el Hymenopletis nana, es decir, una tenia enana. Pero vamos, que con una radiación ultravioleta como esterilización yo me voy a quedar sumamente tranquilo. Se jactan de que no van a recurrir a harinas procedentes de insectos sin informar, pero ya me diréis vosotros si esta nomenclatura y lo que sea lo van a poner en los ingredientes tal y conforme los conocemos hoy en día, pues mucha información no estáis dando, la verdad. Si realmente la información no la exponéis de una manera clara, no estáis informando.
Se ocurre lo mismo con las letras pequeñas de los bancos, que de repente tienes 800 folios y en las letras así pequeñas, pues tienes cualquier cláusula que de repente te suben la hipoteca 150 euros y tú no lo sabías. ¿Me explicas? Que sepáis que este insecto, esta larva, lo que se hace es que se deshidrata y luego se muele para que se utilice en polvo. Entonces, ¿qué alimentos son los que van a llevar, o pueden llevar, mejor dicho, el tenebrio molitor? Cualquier alimento que pueda llevar harina puede contener este alimento y entre ellos podríamos, encontrar el pan, los cereales, bizcochos, galletas, tortitas, barritas, etc. En segundo lugar tenemos productos que lleven patata y fijaros hasta dónde pueden llegar porque casi el 99% de los jamón de York llevan almidón de patata, no digo más. En tercer lugar, encontramos las pastas. Obvio, están hechas todas con harina de todo tipo. Pues bueno, pues aquí sacarán pastas con harina de gusano. Otro gran grupo es el queso y alimentos derivados del queso. Y en último lugar tenemos las compotas de verduras y de frutas. Mira, como le metan estos alimentos a los potitos de los niños, me va a dar 7 males, fijaros lo que os digo. Y hasta aquí llega la información de los alimentos que pueden contener harina de gusano. Pero yo le voy a dar una vuelta de tuerca y ahora voy a plantear ¿qué ocurre con los alimentos procesados como son los platos precocinados? Es decir, aquellos que están listos para comer o para calentar, como puede ser por ejemplo pizza, lasaña, sándwiches o tortilla de patatas, pues que con toda seguridad también van a llevar harina de gusano. Y yo como me considero un poco tonto y no entiendo bien las cosas, pues me pregunto y me viene a la cabeza ¿y qué ocurre cuando vaya a un restaurante? ¿Me van a decir que lleva harina de gusano? Pregunto, ¿lo van a especificar? ¿Qué lo van a poner en las cartas? ¿En el menú? ¿En la calle? ¿Dónde lo van a especificar eso? ¿Estáis seguros de que eso se va a informar? ¿De que llevan alimentos, los alimentos que utilicen los restaurantes van a llevar harina de gusano? De verdad, en serio, no lo creéis ni vosotros. Con lo cual, la afirmación de que van a llevar algún alimento harina de gusano y van a informar y lo vamos a saber, no es cierto. ¿Sabéis por qué van a utilizar este tipo de alimentos? Porque son más económicos, se reproducen en 48 horas y precisamente ya está casi terminada la mayor granja de cultivo de insectos del mundo y se encuentra en Salamanca. Y encima se jacta marca España. Y esto es un auténtico negocio total, porque no solamente va en alimentación, es que también se van a utilizar en aplicaciones bioindustriales, en cosmética y textil. Atención a lo que he dicho, cosmética y textil, así como fertilizante en agricultura y alimento para animales, es decir, por ejemplo, en piensos. ¿Qué os parece a vosotros este tema que ya desde el lunes los alimentos pueden llevar insectos y bichos y además de una manera tan específica y tan oculta, porque esto, aunque tú digas que se etiquetan, no está claramente señalizado ni etiquetado, es que están ahí como ocultos, con lo cual voy a tener que comer y al final voy a comer insectos sin que lo sepa. Mira, os voy a dar mi opinión, mira, yo ya no puedo más. Con este nuevo orden mundial, la Agenda 2030, el cambio climático, de verdad, nos toman el pelo, nos toman por tontos. Con el rollito de la Agenda 2030, esta gente se supone que lo que quieren es que no comamos tanta carne y que comamos insectos. Que yo esto tampoco lo veo por ningún sitio. Es cierto que se come mucha carne, demasiada. Yo ya sabéis que mi base de alimentación, y no soy vegano, que conste, son los vegetales y la fruta. Me parece la base. Y luego ya incorporando diversos alimentos, pues de distintas fuentes, animal, vegetal, y cuanto mayor variedad mejor, porque en cada alimento tiene unos nutrientes diferentes. Así que cuanto más amplio, mejor enriquecimiento nutricional vamos a tener y vamos a estar también más saludables. Pero si esta gente quiere que consuma menos carne, ahora yo me pregunto, ¿para qué
hostias, y lo voy a decir ya así porque es que me sale, de verdad, me tengo que morder la lengua. ¿Para qué leche me estáis cogiendo y quitando algo de origen vegetal como son las harinas y me lo estáis cambiando por insectos? ¿Me explicas? Que si los animales en la ganadería producen mucho dióxido de carbono por el efecto invernadero. Vale, lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con el origen vegetal de las harinas que nosotros tenemos, como centeno, trigo, etcétera? Esto es un auténtico negocio y queréis sí o sí que comamos insectos a toda costa. De verdad, es que... ¿qué es lo próximo? Que nos van a decir que podemos comer perro, gato, seres humanos o excrementos de vaca y ya la gente lo vamos a dar como por válido. Venga, pues sí, excrementos de vaca. Pero ¿la gente se ha vuelto loca o cómo es la historia? Es que es horrible. Yo esto no puedo entenderlo. Fijaros, el mundo de la nutrición a día de hoy y el de la alimentación está a unos niveles que comer saludable no os podéis ni imaginar lo difícil que es, porque tenemos cualquier tipo de tóxicos por todos sitios. Y con esto no quiero ser ni negacionista, ni alarmista, ni nada por el estilo. Pero sí es verdad que los alimentos, y esto ya hay estudios que lo avalan, que en los últimos años alimentos naturales como los vegetales y las frutas han perdido un 40% de su densidad nutricional. Por distintos motivos, porque se utilizan todo tipo de pesticidas, insecticidas, hormonas y bueno, en los procesados, etcétera, ya se mezclan a unos niveles que no os podéis ni imaginar. Si es un alimento prácticamente natural y le están poniendo cualquier tipo de aditivo, pero ¿por qué le tenéis que echar nada? O azúcar o lo que sea, ¿entendéis? Entonces, para mí es de vital importancia que sepáis que ya el lunes se abrió la veda y que tenemos que ir mirando las etiquetas ahora sí que más que nunca, porque si no vamos a comer insectos. Y yo digo que, mira, por ejemplo, con el tema de los restaurantes va a ser así. Vosotros decidme a mí, pues bueno, pues que una familia el fin de semana pues se puede ir con su hijo al Burger King o al McDonald's. Mira, voy a hacer publicidad, qué lástima, ¿no? Y ¿cómo yo voy a saber que los panes no llevan harina de insectos? Para mí era muy importante transmitiros esta información. Ya me gustaría no haber hecho este vídeo ni pasarla, pero creo que en mi canal tratamos todo este tipo de temas, ya sea de ejercicio físico, de alimentación y las últimas novedades e informaciones. Creo que es de vital importancia transmitirlos para todos vosotros. Deseo de corazón que os haya gustado, ¿no?, el vídeo, por lo menos por la información, sí. Y nada, que nos vamos a ver muy prontico. Os mando un abrazo enorme. ¡Chao! Time for